buenas tardes tengan todos ustedes. Antes de entrar de lleno al trabajo, quisiera darles algunos datos sobre el laboratorio. El laboratorio de fisiología pertenece al Departamento de Fisiología y Farmacología del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El responsable del curso, su servidor, Andrés Quintanar Estéfano, con la ayuda de los instructores de fisiología, Adrián Limón Mendoza, José Nahum Muñoz Tavares, Diego Miguel Franco Álvarez y Lluvia Celeste Granados Rico. Contamos con la valiosa ayuda de la maestra María Guadalupe Espino López, quien se desempeña como técnico docente. Semestre enero-junio 2021. A los alumnos del segundo semestre de la carrera de medicina, les damos la más cordial bienvenida a estas sesiones extramuros del curso Laboratorio de Fisiología Médica 1. Por motivo de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19 y mientras no podamos realizar presencialmente las sesiones teórico-prácticas en el laboratorio de docencia y por la gran importancia que tiene el trabajo de laboratorio para reforzar la comprensión de los fenómenos fisiológicos estudiados en la parte teórica del curso, aquí, por medio de sesiones virtuales apoyadas en videos y otras herramientas, trataremos de cumplir con los objetivos del laboratorio, en donde describiremos a detalle las habilidades manuales, intelectuales, observacionales y experimentales que les permitirán comprender mejor los fenómenos fisiológicos, tal como ocurren en la naturaleza. Para esto, cada sesión del laboratorio se divide en 3 partes. 1. Descripción de la práctica. Se encuentra en el manual del laboratorio. 2. Presentación en PowerPoint, donde se describen a. Los fundamentos teóricos de los fenómenos fisiológicos relacionados con los objetivos de la práctica. B. Descripción de los materiales y los métodos empleados para la observación de cada objetivo particular. Y C. Presentación de los resultados típicos de cada objetivo de la práctica. La observación analítica de los videos, en donde se resaltan los diversos aspectos de la preparación de la práctica y el objetivo de cada maniobra experimental, le permitirán comprender a cabalidad el fenómeno fisiológico bajo estudio. Al finalizar el video, cada instructor con su grupo de estudiantes reforzará los aspectos más importantes de los objetivos de la práctica. El reporte de cada práctica se hará en base a las indicaciones del instructor. El curso consiste en la realización de 10 prácticas de fisiología. Es obligación del estudiante estudiar con anticipación la práctica programada. Deberá acreditar su derecho a participar en el laboratorio mediante un examen que se realizará antes de iniciar cada sesión. Entregar antes de la siguiente sesión el informe de cada práctica. El 20% de inasistencias equivale a reprobación automática. El valor del laboratorio en la calificación del curso de fisiología es el 30%. En caso de regresar a las sesiones presenciales, deberá traer el material que se le solicite en cada práctica. Usar bata durante la sesión de laboratorio. Conocer el manejo adecuado de los residuos materiales y biológicos.
deberá conocer los conceptos del manejo ético y tratamiento humanitario de los animales de laboratorio. Práctica 1. Sistemas de registro de fenómenos fisiológicos. El manejo del Biopac. Algunos datos históricos sobre la importancia de registrar los fenómenos fisiológicos en el avance del conocimiento científico y de la medicina. La diferencia entre conocimiento empírico y conocimiento científico se basa en cómo lo adquirimos. El conocimiento empírico también es llamado conocimiento popular. Se obtiene a partir de la interacción y observación del individuo con el mundo. El conocimiento científico comprende la información de hechos que son comprobados por medio de la ciencia. El empírico surge de la interacción del ser humano con su entorno. Es valorativo, se apoya en las experiencias personales, es verificable, es flexible e inexacto, no sistemático ni planificado, se organiza en base en las experiencias. El conocimiento científico engloba información comprobable mediante análisis y pruebas científicas. Es factual, se ocupa de hechos y datos. Es verificable, es falible y aproximadamente exacto. Es sistemático, se planifica y organiza conforme a un método. Pero ¿cómo empezaron a registrarse los fenómenos fisiológicos? Registros empírico-científicos. En la década de 1780, el doctor Luigi Galvani observó que al tocar accidentalmente con la punta del bisturí el músculo de una pata de rana, ésta se contrajo, debido a que el bisturí estaba cargado eléctricamente. A partir de esta observación, el doctor Galvani demostró que el fenómeno de la contracción muscular podía inducirse en cualquier músculo al aplicarle una pequeña descarga eléctrica. De estos experimentos surgió la teoría del galvanismo, la cual sostenía que el cerebro de los animales producía electricidad, bioelectricidad, que se transmitía a los nervios y estos a su vez la transmitían a los músculos, provocando la contracción muscular y así el control de los movimientos. Observaciones científicas utilizando sistemas de registro. El quimógrafo es un instrumento de registro inventado por el fisiólogo alemán Karl Ludwig en la década de 1840 y se convirtió en el instrumento más importante para el conocimiento científico y la enseñanza de los fenómenos fisiológicos. A lo largo de los siglos XIX y XX, los investigadores y técnicos idearon muchas mejoras al aparato, incluyendo el desarrollo de numerosos componentes sensoriales, llamados transductores, que han permitido registrar y medir una amplia variedad de fenómenos fisiológicos mecánicos, como la respiración, la presión arterial, la contracción cardíaca, la contracción del músculo esquelético, la contracción del músculo liso, entre otros muchos fenómenos. El quimógrafo es un tambor metálico montado en un eje vertical
que puede girar a diferentes velocidades por medio de un mecanismo de relojería o electrónico. Tiene 5 velocidades que se eligen por medio de un botón situado en la parte frontal de la base del aparato. El tambor se cubre con una hoja de papel ahumado sobre el cual se traza el registro gráfico correspondiente mediante el uso de palancas inscriptoras adecuadas. Ejemplos del uso del quimógrafo. En la figura de arriba a la izquierda tenemos el dispositivo para registrar la actividad contráctil del músculo de rana. Aquí tenemos el cilindro con el papel ahumado, la plumilla inscriptora y el registro de cada contracción del músculo. La velocidad con la cual gira el tambor está controlada por este sistema electrónico que hace que gire a diferentes velocidades. Para provocar la contracción esquelética tenemos el estimulador en donde se pueden controlar la magnitud, la duración y la frecuencia de los estímulos que se pueden dar al músculo de la rana. En la figura del lado derecho, arriba a la derecha, tenemos al cilindro que estaría registrando en este caso los movimientos respiratorios de inspiración y expiración. Entonces aquí lo que estaría ocurriendo sería que el flujo de aire que viene desde los pulmones estaría canalizándose a este sistema de cilindros, en donde la expiración haría que se elevase esta campana que está conectada a la plumilla de registro. Durante la inspiración esta campana baja y estaría entrando el aire a los pulmones, provocando la inspiración. Entonces este sistema sirve para registrar los volúmenes y capacidades pulmonares en el conocido espirograma. Abajo a la izquierda tenemos el dispositivo del quimógrafo para registrar la actividad de las propiedades contráctiles del corazón, en donde un hilo amarrado al ápice del corazón está sujeto a la plumilla de registro y a su vez esta plumilla está descansando sobre el papel ahumado del quimógrafo. Por último tenemos otro ejemplo que sería cómo se registra la presión arterial de un animal, sea un conejo, una rata, un perro, un caballo, en donde aquí estaría la conexión que va a la arteria del animal, en donde va a llegar la sangre a este tubo en U que está lleno de mercurio, y el mercurio a su vez en la parte superior estaría flotando esta varilla que a su vez está conectada al quimógrafo, en donde estaría inscribiendo cuando este gira pues la frecuencia de los latidos cardíacos, y además como es una varilla de mercurio que tiene una escala, se puede medir la presión arterial. Quimógrafo y portada del Manual del Laboratorio de Fisiología, exhibidos en la biblioteca del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro. Este manual de fisiología práctica se editó en el año de 1943. Otro aporte importante al conocimiento de la fisiología de los tejidos excitables, nervios y músculos ocurrió con el advenimiento del osciloscopio de rayos catódicos, inventado por el fisiólogo alemán Ferdinand Braun en 1897. Con este equipo, los investigadores lograron registrar con gran precisión la actividad eléctrica, bioelectricidad de Galvani, de los nervios y los músculos,
expresada en forma de los conocidos potenciales de acción, así como calcular su velocidad de conducción a lo largo de los nervios y los músculos. El osciloscopio de rayos catódicos es un equipo conformado por tres elementos fundamentales: el tubo de rayos catódicos, el amplificador electrónico y la unidad de barrido. El tubo de rayos catódicos es un tubo al vacío que en uno de sus extremos tiene una fuente de electrones que en forma de rayo son dirigidos a una pantalla recubierta de material fosforescente, de tal manera que cuando el rayo la golpea emite destellos de luz, haciendo visible la posición del rayo. Localizadas a los lados del rayo se encuentran dos juegos de placas llamadas electrodos, unas dispuestas horizontalmente y las otras verticalmente. La unidad de barrido está conectada a las placas horizontales, una al polo positivo y la otra al polo negativo. Esto hace que cuando la placa positiva, placa derecha, se carga positivamente, el rayo de electrones de carga negativa será atraído por esta, haciendo que el rayo en la pantalla se desvíe a la derecha. Por otro lado, el amplificador del osciloscopio de rayos catódicos está conectado a las placas verticales, el polo positivo a la placa superior y el polo negativo a la placa inferior, de tal manera que cuando la placa superior se carga positivamente, el rayo se desplazará hacia arriba. Como su nombre lo indica, el amplificador está diseñado para amplificar señales eléctricas débiles provenientes de la actividad nerviosa, que es del orden de milivoltios. Dado que los potenciales de acción son de naturaleza muy rápida, milisegundos, la unidad de barrido nos permite acelerar la velocidad con la que el rayo se desplaza en sentido horizontal, permitiéndonos registrar los rápidos cambios que ocurren durante la actividad nerviosa, que son del orden de fracciones de milisegundo. En esta serie de fotografías se muestra cómo se obtiene por disección el nervio ciático de rana desde los últimos segmentos lumbares, pasando por la parte posterior del glúteo de la rana, siguiendo por la parte posterior del muslo hasta su terminación en la parte más distal de la pata. Una vez que se ha disecado con cuidado, se coloca sobre la cámara para nervio, de tal manera que los electrodos de estímulo se colocan en un extremo y los electrodos de registro en el extremo opuesto. Así es como queda ya montado el sistema, conectado al estimulador, conectado a los electrodos de registro y la pantalla del osciloscopio. Por último, en esta diapositiva, en esta fotografía, tenemos el registro del potencial de acción compuesto en el osciloscopio de rayos catódicos. La capacidad de registrar cada vez mayor número de variables fisiológicas de diferente naturaleza se incrementó significativamente cuando los investigadores encontraron la manera de convertir cualquier tipo de energía, sea química, eléctrica, mecánica, acústica, térmica, etc., en señales eléctricas. A estos dispositivos se les conoce como transductores, es decir, que transforman un tipo de energía en señales eléctricas, que a su vez pueden ser conectados a otro dispositivo electrónico conocido como galvanómetro de Darmstadtsorval, inventado en 1882.
un instrumento que detecta y mide pequeñas corrientes en un circuito cerrado. Se trata de un transductor analógico electromecánico que produce un movimiento de rotación de una aguja o puntero en respuesta a pequeñas cantidades de corriente eléctrica que fluyen a través de su bobina. El galvanómetro de D'Arsonval ha sido el fundamento básico de la siguiente generación de los sistemas de registro a partir de la primera década del siglo XX. En esta diapositiva se muestra al ingeniero Jacques Arsène d'Arsonval y un esquema del galvanómetro que lleva su nombre. Ejemplos del uso del galvanómetro en el avance del conocimiento científico, de la actividad eléctrica del corazón y de la actividad eléctrica de la corteza cerebral fueron el desarrollo del electrocardiógrafo por Willem Einthoven en 1903 y el electroencefalógrafo por Hans Berger en 1924. En esta diapositiva se observa cómo el Dr. Einthoven empezó a desarrollar el electrocardiógrafo utilizando un galvanómetro de D'Arsonval modificado y un registro electrocardiográfico actual. A partir de la década de 1940, el desarrollo de los sistemas de registro fue explosivo. Por ejemplo, se desarrollaron los equipos multicanales, como el fisiógrafo y el polígrafo, que a diferencia de los sistemas de registro anteriores, estos pueden registrar un gran número de diversas variables fisiológicas simultáneamente. En estas condiciones, dependiendo de la naturaleza de la variable o variables fisiológicas que se desean registrar, es suficiente que la energía de cada variable independiente sea convertida, traducida en una señal eléctrica medible que pueda ser inscrita en una hoja de papel sobre el que descansa la plumilla proveniente del galvanómetro correspondiente. En la diapositiva se observa al Dr. Leslie Geddes, uno de los inventores más prolíficos en el diseño de transductores fisiológicos y el fisiógrafo de canales múltiples. A partir de los últimos años del siglo y principios y hasta la actualidad del presente, se han estado desarrollando mejoras a los sistemas de registro. Uno de los avances más importantes ha sido la digitalización de las señales fisiológicas, que han permitido mejorar con mucho el estudio detallado de las variables fisiológicas. Actualmente, el avance tecnológico de los sistemas de registro son la base sobre el que se apoya el conocimiento científico más avanzado de los fenómenos fisiológicos y de la medicina, como lo deberán apreciar en el curso de laboratorio de Fisiología Médica 1 y 2. Objetivos: conocer los diferentes elementos que conforman un canal de registro del sistema MP150 y describir las características funcionales de cada uno de ellos. Primeramente tenemos el hardware. En el hardware están los transductores. Los hay de diferentes tipos. Hay miógrafos de presión, flujómetros, oxímetros, goniómetros, cuentagotas, etc. Posteriormente están los amplificadores, que también pueden ser de diferentes tipos. Hay amplificadores de fuerza, de electroencefalograma, electromiografía, electrocardiografía, entre otros. Tenemos a los módulos de interfaz universal, MIU o UIM, por Universal Interface Module, y finalmente tenemos a la unidad de adquisición de datos MP150, que está conectado a una computadora.
En la parte del software tenemos el programa de cómputo ACQ Knowledge. El segundo objetivo es aprender a interconectar los elementos del sistema MP150 para armar un canal y a instalar el programa de cómputo ACQ Knowledge. 3. Conocer los aspectos básicos y el manejo del programa ACQ Knowledge utilizando un canal de registro para obtener una curva de calibración con un transductor miógrafo TSD105A y pesas de valor conocido. 4. Conocer las características más importantes de los estimuladores electrónicos y su manejo. En este caso, el estimulador STIM200. Material. Primeramente tenemos un transductor miógrafo, el TSD105A, un amplificador diferencial DA100C, módulo de interfaz universal UIM100C, módulo de interfase HLT, unidad de adquisición de datos MP150, el cual está conectado a un transformador AC150A y a un cable Ethernet, computadora, programa ACQ Knowledge versión 4.1, soporte universal o estativo, tornillo de tensión, juego de pesas de 5, 10, 20, 50 y 100 gramos, estimulador STIM200 o STM100C, cables de salida del estimulador, canalizador de estímulos, electrodos de estímulo y timbre. Transductor. Los transductores son dispositivos que convierten, que transforman o transducen cualquier tipo de energía en señales eléctricas analógicas. Existen transductores para convertir casi cualquier fenómeno fisiológico conocido en señales analógicas proporcionales y apropiadas para ser procesadas y registradas por el sistema MP150. Ejemplo de ellos son los transductores de presión, que convierten la presión sanguínea en una señal eléctrica proporcional a la magnitud de la presión. Los transductores miógrafos, que convierten la fuerza de contracción de un músculo en una señal eléctrica proporcional a la fuerza de contracción. La manera de funcionar de los transductores es semejante a la conversión que hacen los diferentes tipos de receptores sensoriales del sistema nervioso. Entre ellos están los mecanorreceptores, quimioreceptores, termorreceptores, fotorreceptores y algoreceptores, al convertir los estímulos que reciben en potenciales de acción. Así, por ejemplo, la retina transduce las señales luminosas en potenciales de acción. Los mecanorreceptores táctiles transducen los estímulos mecánicos en potenciales de acción y los quimioreceptores los estímulos químicos en potenciales de acción. El amplificador diferencial DA100C, este módulo se encarga de recibir la señal analógica del transductor y opera con ella. La operación puede consistir en amplificar la magnitud de la señal recibida. A esto le denominamos ganancia, o gain en inglés, para producir una señal aceptable para el siguiente módulo, la UIM100C. Además, el amplificador posee un sistema de filtros, 10 Hz Low Pass, 300 Hz Low Pass, 5000 Hz Low Pass. Estos tres son filtros pasabajas. Y 0.05 Hz High Pass, filtro pasa altas, que permiten atenuar las señales eléctricas indeseables que suelen acompañar a las señales provenientes del transductor. La selección del filtro está en función del transductor que se usa y viene indicado en la guía del usuario del hardware. En la mayoría de los casos, una menor distorsión de la señal transducida es todo lo que se requiere, de tal manera que el amplificador envía una señal con una compensación y ganancia ajustables. Notas. Un filtro para bajas, o LP filter, corresponde a un filtro electrónico caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. Un filtro pasa altas, o HP filter, es un filtro electrónico que atenúa los componentes de baja frecuencia, permitiendo el paso de las de alta frecuencia. El módulo de interfaz universal 100C, MU100C o UIM100C por sus siglas en inglés.
sirve como una interfaz entre la unidad de adquisición de datos MP150 y los amplificadores u otros dispositivos externos. El MIU también adecúa las señales provenientes de amplificadores de otras marcas comerciales. La unidad de adquisición de datos MP150 constituye la parte central del sistema MP. Recibe las señales analógicas provenientes de la UIM y las digitaliza de tal manera para que puedan ser procesadas por la computadora. Así, el sistema MP posee una amplia variedad de aplicaciones, entre las que destacan los estudios sobre hemodinámica cardiovascular, fisiología cardíaca, electrocardiografía, electroencefalografía, electromiografía, movimientos oculares, potenciales evocados, fisiología del ejercicio, láser Doppler, pletismografía, psicofisiología, fisiología pulmonar, estudios de sueño, monitoreo de fenómenos fisiológicos a distancia, como la telemetría, farmacología in vitro y registro de señales fisiológicas provenientes de amplificadores de otras marcas comerciales, entre otros. Finalmente tenemos a la computadora o el ordenador, el cual nos permite registrar los fenómenos fisiológicos de tal manera que, primeramente, pueden ser visualizados en la pantalla, segundo, sean almacenadas en la memoria RAM o en el disco duro, y tercero, una vez guardados, los datos pueden ser analizados y manipulados en fechas posteriores, de manera semejante a como un procesador de textos guarda un documento o un archivo. Además, utilizando otros programas compatibles, los datos pueden ser representados en forma de gráficas o en forma de hoja de cálculo. Operación de un canal de registro con el programa ACQ Knowledge. Instale en la computadora el programa ACQ Knowledge compatible con el equipo y proceda de la siguiente manera. 1. Ensamble los módulos para formar un canal de registro en el siguiente orden: transductor, amplificador DA100C, módulo de interfaz universal 100C, unidad de adquisición de datos MP150 y computador. Encienda el sistema de registro.
y conéctelo por el cable Ethernet a la computadora. Una vez encendida la computadora, abra el programa ACQ Knowledge y siga los pasos mostrados en pantalla para configurar el sistema y calibrar el registro. Puede seguir las instrucciones específicas en su manual de laboratorio.
Una vez establecidos los parámetros anteriores, utilizando el transductor de fuerza TSD-105A, se procede a colgar las pesas de valor conocido en el ganchillo más adecuado del transductor, que dependiendo de la magnitud esperada puede ser de hasta 50, 100, 200, 500 y 1000 gramos de fuerza máxima. Para esta práctica utilice el ganchillo que puede registrar hasta 200 gramos de peso. Para el registro dando un clic en la ventana Stop y con cuidado cuelgue la pesa del menor valor en el ganchillo del transductor señalado. Dé clic en la ventana Start y registre por 3 segundos la altura que se alcanza con el peso. Detenga el registro, retire la pesa y vuelva a registrar sin la pesa por unos segundos. Detenga nuevamente el registro y coloque la siguiente pesa de mayor valor. Registre nuevamente por 3 segundos y pare el registro. Retire la pesa, vuelva a registrar sin pesa y pare el registro. Continúe colocando las pesas, registrando y parando el registro hasta llegar a la pesa de máximo valor, en este caso no mayor a 200 gramos. Al terminar el registro de las pesas, se obtendrá una gráfica, como la que se muestra en pantalla. Haga las mediciones correspondientes y vierta los datos obtenidos en la tabla de resultados. Con los datos obtenidos, haga una gráfica en papel cuadriculado en la que el eje de las X corresponde a los valores crecientes de las pesas y el eje de las Y a los valores alcanzados por el registro. Una los puntos y observe la recta que se forma. Al registro de señales de valor conocido se le llama calibración del registro. Ningún registro puede considerarse adecuado sin una calibración de amplitud y tiempo.
Operación del estimulador STIM 200. Instalación. El estimulador se conectará con el cable Ethernet a un canal diferente en el módulo HLT100C. Conecte el cable auxiliar al Analog Output del MIU100C. Se encuentra en la parte trasera del módulo. Se puede conectar ya sea a la salida 0 o a la salida 1. A continuación, sus cables de salida se conectarán al módulo Output y se conectará el estimulador a la corriente eléctrica. Para conectar el estimulador a su registro de ECQ Knowledge, siga la siguiente secuencia. Para configurar las variables del estímulo, dé clic en MP150. A continuación, en Setup Stimulator. Se le desplegará una ventana como la siguiente. En los menús de SEC puede configurar cada uno de los componentes del estímulo que se muestran en el cuadro rojo, que son latencia, intensidad y duración. Latencia segundo estímulo, cuando son estímulos bifásicos. Intensidad del bifásico y duración del bifásico. También puede configurar si el estímulo es único o continuo, en el cuadro de Duration. En el caso de un estímulo continuo, se configura la duración entre estímulos en el recuadro de Stimulator Sample Rate. Nota: asegúrese que la ventana seleccionada en Analog Output sea la misma a la que se conectó en el MIU100C. Es decir, si en el MIU100C se seleccionó la salida 0, asegúrese que las variables que se está configurando estén en la ventana 0. Una vez configurado el estimulador, conecte el estimulador a una campana. Seleccione un estímulo continuo. Dé clic en On y con la perilla sube el voltaje hasta que ésta suene. Registre en su hoja de resultados el voltaje al cual la campana sonó. Repita el procedimiento con diferentes modelos de campana y analice los datos.
are, the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is. Good fortune touch your hand.